Nunca imaginé que una simple cena de empresa podría cambiar mi vida para siempre. Fue en uno de esos eventos en los que la gente se emborracha lo justo para decir lo que realmente piensa, pero no lo suficiente como para olvidarlo al día siguiente. Yo estaba ahí, sonriendo entre colegas, manteniendo las apariencias, cuando me crucé con Clara, una compañera que siempre había sido amable pero distante. La vi en la esquina del salón, con una copa de vino en la mano y la mirada fija en algo o más bien, alguien. Seguí su línea de visión y me encontré con Javier, mi esposo, riendo con Ana, una de sus colegas más jóvenes y, para ser sinceros, peligrosamente atractiva. Era el tipo de mujer que siempre atrae miradas y susurros, pero yo nunca le había dado importancia. Hasta esa noche. Me acerqué a Clara, quien parecía haber bebido más de lo habitual. Antes de que pudiera siquiera saludarla, se inclinó hacia mí y susurró. ¿Te has dado cuenta de cómo Ana no le quita los ojos de encima a tu marido? Dijo, con una mezcla de lástima y curiosidad que me heló la sangre. Le devolví una sonrisa tensa, tratando de ignorar el nudo que se formaba en mi estómago. No seas tonta, Ana es solo una compañera, respondí, más para convencerme a mí misma que a ella. Pero Clara no se detuvo. Se rió con una amargura que no esperaba y se acercó aún más. Mira, no soy de meterme en la vida de los demás, pero, ¿nunca te has preguntado por qué Javier llega tan tarde últimamente? Preguntó, clavando sus ojos en los míos. Tragué saliva, intentando que mi rostro no delatara el repentino golpe de inseguridad que me atravesó. Nunca había tenido razones para desconfiar de Javier, pero las palabras de Clara se clavaron en mi mente como una astilla que no podía sacar. Decidí que no permitiría que un comentario al azar arruinara mi noche, así que sonreí forzadamente, le di una palmadita en el hombro y me alejé, ignorando la mirada de lástima que me lanzó. Sin embargo, a partir de ese momento, no pude dejar de observar a Javier y Ana. Los pequeños roces accidentales, las risas exageradas, las miradas cómplices. Algo no encajaba. Más tarde, mientras nos dirigíamos a casa en el taxi, Javier, claramente relajado por el alcohol, mencionó casualmente que Ana se había ofrecido a quedarse hasta tarde para ayudarle con un proyecto importante. Me limité a asentir, pero por dentro, algo se rompió. No sabía si Clara había plantado una semilla de duda o si simplemente me había quitado las vendas de los ojos, pero esa noche, por primera vez en años, me acosté al lado de mi esposo sintiendo que compartía mi cama con un extraño. Cuando llegamos a casa, Javier se tambaleó ligeramente al salir del taxi, el aire fresco de la madrugada golpeando su rostro y borrando parte de la sonrisa que había mantenido toda la noche. Yo caminé unos pasos delante de él, sin decir nada, sintiendo como mis propios pensamientos se mezclaban con el eco de los tacones contra el pavimento. No encendí las luces al entrar, no quería que viera mi cara, no quería que notara la tensión en mis manos, el pulso acelerado que me traicionaba. Solo solté las llaves en la mesa del recibidor y subí las escaleras, dejando que la oscuridad cubriera la distancia creciente entre nosotros. Laura, espera, murmuró él desde el pasillo, mientras cerraba la puerta con un pequeño golpe. Lo ignoré, forzando a mis pies a seguir subiendo, un escalón tras otro, hasta llegar al dormitorio. Me quité los zapatos y me dejé caer en la cama, el colchón cediendo bajo mi peso con un suspiro sordo que apenas cubrió el sonido de sus pasos acercándose. Javier entró en la habitación, su sombra tambaleándose en la penumbra mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Lo escuché suspirar antes de dejarse caer en la cama a mi lado, el olor a alcohol y perfume barato llenando el aire. Sentí su mano acercarse a mi espalda, lenta, casi temblorosa, como si esperara que me alejara, como si supiera que algo había cambiado. Ha sido una buena noche, ¿no? Murmuró, su voz un poco más baja de lo normal, casi como si probara el terreno antes de seguir hablando. No respondí, mirando fijamente la oscuridad frente a mí, tratando de controlar mi respiración, de calmar el latido furioso en mis oídos.
Sentí su mano deslizarse un poco más, intentando colarse bajo el borde de mi vestido, sus dedos fríos contra mi piel caliente. ¿Estás bien?, insistió, esta vez con un toque de impaciencia en su tono. No pude evitarlo. Me giré bruscamente, apartando su mano y enfrentándolo a pesar de la oscuridad que cubría su rostro. ¿De verdad, Javier? ¿De verdad vamos a fingir que todo está bien? Escupí las palabras, más dura de lo que había planeado, pero incapaz de contener la rabia que me quemaba desde que Clara había plantado esa maldita duda en mi mente. Lo sentí tensarse, su mano retirándose lentamente, su respiración cambiando, como si de repente se hubiera dado cuenta de que la situación no era tan simple como había imaginado. Se quedó en silencio por un segundo demasiado largo, antes de dejar escapar una risa nerviosa. ¿De qué estás hablando, Laura?, preguntó, forzando una sonrisa que pude escuchar en su tono. Me incorporé en la cama, alejándome de él, sintiendo como el frío de la sábana se colaba entre nosotros. De ti y de Ana, de las risas, las miradas, los toques accidentales que no son tan accidentales, dije, sin dejarle espacio para escapar, sintiendo como cada palabra salía de mi boca con más fuerza de la que había anticipado. Javier soltó un suspiro, uno largo y pesado que parecía arrastrar consigo toda la tensión que había estado evitando durante semanas. No empieces con eso, Laura. Ana es solo una compañera de trabajo. Sabes cómo son esas cosas, replicó, pero noté la ligera vacilación en su voz, el pequeño temblor que delataba más de lo que él quería. Me incliné hacia él, acercando mi rostro al suyo, obligándolo a sentir mi respiración en su piel, a notar la intensidad de mi mirada en la penumbra. No me trates como a una idiota, Javier. No después de tantos años. No después de todo lo que hemos pasado, dije, con la voz baja pero firme, dejando claro que no me iba a dejar engañar tan fácilmente. Hubo otro silencio, esta vez más largo, más pesado, mientras él se recostaba en la almohada, apartando la mirada, sus dedos jugando nerviosamente con la sábana que tenía bajo las manos. No es lo que piensas, murmuró finalmente, su voz apenas un susurro que se perdió en la oscuridad de la habitación. Me dejé caer de nuevo en la cama, dándole la espalda, sintiendo como su mano intentaba tocarme una vez más, esta vez con más cautela, como si temiera que cualquier movimiento en falso pudiera hacer que la fina cuerda que sostenía nuestro matrimonio se rompiera de una vez por todas. No respondí, no me moví, solo dejé que el silencio llenara el espacio entre nosotros, sabiendo que las cosas nunca volverían a ser como antes. Y mientras el reloj en la pared marcaba los segundos con un ritmo constante y cruel, supe que algo se había roto esa noche, algo que no podría repararse con palabras vacías y caricias frías en la oscuridad. A la mañana siguiente, me desperté sola. Javier ya no estaba a mi lado, y el lado de la cama que había ocupado horas antes seguía tibio, como si se hubiera levantado solo unos minutos antes. Me quedé mirando el techo por un momento, tratando de ordenar mis pensamientos, de decidir qué hacer con la sensación de vacío que me oprimía el pecho. No podía seguir ignorando lo que sentía, no después de lo que había visto y escuchado la noche anterior. Me levanté lentamente, sintiendo como mis músculos protestaban después de una noche en tensión. Me dirigí al baño y me miré en el espejo, notando las pequeñas arrugas que habían comenzado a marcarse alrededor de mis ojos, los signos del tiempo que Javier parecía haber olvidado en su búsqueda de algo más joven, más emocionante, más libre. Me lavé la cara, tratando de borrar las huellas del insomnio y el dolor que habían marcado mi piel, pero el reflejo que me devolvió el espejo seguía siendo el de una mujer cansada, agotada por la duda y la desconfianza. Bajé las escaleras, escuchando el suave murmullo de la cafetera en la cocina, el aroma del café llenando el aire de la casa. Javier estaba sentado en la mesa, mirando su teléfono con una concentración inusual, como si el pequeño dispositivo en sus manos fuera lo único que importaba en ese momento. Me detuve en la puerta por un segundo, observándolo sin que se diera cuenta, notando cómo su mandíbula se tensaba,
como sus dedos se movían con rapidez sobre la pantalla. Me aclaré la garganta, y lo vi levantar la cabeza rápidamente, sus ojos encontrándose con los míos por un segundo antes de que bajara la mirada de nuevo, sus dedos cerrando el teléfono con un movimiento brusco. «Buenos días», dije, tratando de sonar más tranquila de lo que realmente me sentía, obligándome a fingir una normalidad que no existía. «Buenos días», respondió él, sin levantar la vista, su voz sonando más tensa de lo habitual, como si todavía sintiera el peso de nuestra conversación de anoche. Me acerqué a la cafetera, sirviéndome una taza de café antes de sentarme frente a él, notando cómo evitaba mirarme directamente, como sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de su taza. Por un momento, consideré dejar pasar el silencio, permitir que el tiempo curara las heridas que se habían abierto entre nosotros, pero algo dentro de mí no podía dejarlo ir, no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. ¿Saliste temprano hoy?, pregunté finalmente, tratando de sonar casual, aunque el peso de mis palabras me oprimía el pecho. Javier levantó la vista por un segundo, sus ojos oscuros encontrándose con los míos antes de apartarlos de nuevo, sus labios fruncidos en una línea tensa. «Tenía que hacer algunas cosas», respondió, su voz sonando distante, como si estuviera hablando con alguien a kilómetros de distancia y no con la mujer que tenía frente a él. Asentí lentamente, tomando un sorbo de café para ocultar el temblor de mis manos. «¿Algo importante?», insistí, empujando un poco más, buscando alguna señal, alguna pista que confirmara mis sospechas. Lo vi tensarse, sus dedos apretando el borde de su taza con más fuerza de la necesaria antes de que finalmente soltara un suspiro largo y pesado. «No, solo trabajo, nada importante», respondió, su voz sonando vacía, como si las palabras fueran simples formalidades sin ningún peso real detrás de ellas. El silencio que siguió fue incómodo, espeso, casi palpable, llenando el pequeño espacio entre nosotros con una tensión que me resultaba insoportable. Me obligué a mantener la calma, a no dejar que la rabia y el dolor que sentía me consumieran por completo, pero cada segundo que pasaba sin que él me mirara, sin que me diera una respuesta honesta, hacía que mi corazón se endureciera un poco más, que la distancia entre nosotros se hiciera más grande. Finalmente, me puse de pie, dejando mi taza a medio terminar sobre la mesa y me dirigí a la puerta. «Voy a salir un rato», murmuré, sin mirarlo, sin esperar una respuesta. Lo escuché suspirar de nuevo, sus dedos golpeando suavemente el borde de la mesa antes de que su voz me alcanzara cuando ya estaba a punto de salir de la cocina. «Laura, lo siento». Me detuve, mis dedos tensándose alrededor del pomo de la puerta, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, pero no me giré para mirarlo. No podía, no quería darle el poder de romperme una vez más. Sin responder, abrí la puerta y salí de la casa, dejando que el frío de la mañana me envolviera mientras me dirigía hacia el coche, sin un destino claro en mente, pero con una sola certeza. No podía seguir ignorando lo que sentía, no podía seguir fingiendo que no veía las señales, que no escuchaba las mentiras en su voz. Me subí al coche, encendí el motor y salí del garaje, sintiendo como el volante temblaba ligeramente bajo mis manos, como mis pensamientos se agitaban en mi mente, buscando desesperadamente una salida, una forma de encontrar la verdad en medio de tantas mentiras. Estacioné el coche en el primer lugar libre que encontré cerca del Parque del Retiro, dejando el motor en marcha por unos segundos antes de apagarlo, como si el ruido del motor pudiera ahogar el caos en mi mente. Miré a mi alrededor, viendo cómo las primeras familias empezaban a llenar los senderos, padres empujando carritos de bebé, parejas jóvenes de la mano, ciclistas esquivando a los turistas que ya comenzaban a llenar el lugar con sus cámaras y mapas. Por un momento, consideré bajarme del coche y caminar entre ellos, perderme en la multitud, fingir que era solo una más, una mujer cualquiera disfrutando de una mañana libre, pero no pude. Me apoyé en el volante, cerrando los ojos y tratando de ordenar mis pensamientos, de decidir qué hacer con la rabia y el dolor que me consumían. Sabía que no podía seguir ignorando las señales, no después de tantas noches en vela,
de tantas conversaciones a medias y silencios incómodos. Algo se había roto entre Javier y yo, algo que ya no podía repararse con palabras vacías y promesas rotas. Tomé mi teléfono del asiento del copiloto, mis dedos temblando ligeramente mientras navegaba por mis contactos hasta encontrar el nombre de Clara. La duda me atravesó por un segundo, pero luego recordé su mirada en la fiesta, la forma en que me había advertido sobre Ana, y supe que no podía seguir evitando la verdad. Presioné el botón para llamar, escuchando el tono de llamada resonar en mi oído mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Finalmente, Clara respondió, su voz sonando ligeramente sorprendida al principio, como si no hubiera esperado mi llamada a esta hora. «¿Laura?», dijo, con un toque de curiosidad en su tono. «Clara, necesito hablar contigo», respondí, tratando de mantener mi voz firme, de no dejar que ella notara el temblor en mis manos o el nudo en mi garganta. «¿Tienes un momento?». Hubo un pequeño silencio al otro lado de la línea antes de que Clara suspirara, como si supiera exactamente a dónde iba esta conversación. «Claro, dime». Me mordí el labio, mirando las sombras que se movían en el parabrisas mientras las ramas de los árboles se balanceaban suavemente con la brisa. «Sobre lo que dijiste anoche, sobre Javier y Ana, necesito que me lo digas todo». El silencio que siguió fue aún más largo, más pesado, y por un momento pensé que Clara colgaría, que se negaría a decirme lo que realmente sabía, pero finalmente le escuché suspirar de nuevo, su voz sonando más seria, más decidida. «Sabía que me llamarías», dijo, con un toque de resignación en su tono. «No quería ser yo la que te lo dijera, pero después de lo que vi anoche, no puedo quedarme callada». Cerré los ojos, apoyando mi frente contra el volante, sintiendo como mis dedos se apretaban alrededor del teléfono con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. «Dime lo que viste», murmuré, sin poder evitar que mi voz temblara un poco, temiendo lo que estaba a punto de escuchar. «Los vi salir juntos del restaurante», comenzó Clara, su voz sonando más baja, casi como si temiera que alguien más pudiera escucharla. Ana se despidió del grupo, pero Javier la siguió poco después, con esa misma sonrisa que no dejó de mostrar en toda la noche. Lo seguí hasta el aparcamiento, porque no podía quitarme de la cabeza lo que me habías dicho, y los vi meterse en su coche, él al volante, ella en el asiento del copiloto. Abrí los ojos de golpe, sintiendo como mi corazón se aceleraba aún más, cada palabra de Clara golpeándome como una bofetada. «¿Y qué más?», pregunté, incapaz de controlar el temblor en mi voz. Se quedaron ahí, hablando por un momento, y luego, se besaron, soltó finalmente, sus palabras cayendo como piedras en mi estómago. «No fue solo un beso, Laura. Fue algo más, algo que no se hacen los compañeros de trabajo, algo que no se hacen los amigos». Me quedé en silencio, sintiendo como el mundo a mi alrededor se desmoronaba, como cada pequeña sospecha, cada mirada esquiva, cada conversación cortada de golpe cobraba sentido de repente. Javier no solo me había mentido, me había traicionado, y ni siquiera había tenido el valor de decírmelo a la cara. «¿Estás segura?», logré preguntar finalmente, aunque sabía que la respuesta no cambiaría nada, que ya no había vuelta atrás. «Lo siento, Laura», respondió Clara, su voz sonando más suave, más compasiva, como si de repente se hubiera dado cuenta del peso de sus palabras. «Ojalá me equivoque, pero no lo creo». No respondí, no podía. Solo me quedé allí, en mi coche, sintiendo como el aire se volvía más pesado a mi alrededor, como cada respiración se volvía más difícil, como si de repente el mundo entero hubiera decidido aplastarme con su peso. Finalmente, colgué el teléfono sin despedirme, dejando que el silencio llenara el espacio a mi alrededor mientras mis pensamientos se agitaban como una tormenta en mi mente. No sabía qué hacer, no sabía cómo enfrentar a Javier, cómo mirarlo a los ojos sin sentir que me ahogaba en mi propio dolor, pero algo dentro de mí sabía que no podía seguir ignorando la verdad, que no podía seguir fingiendo que no veía las señales, que no escuchaba las mentiras en su voz.
Arranqué el motor del coche, mirando por última vez el parque a través del parabrisas antes de girar el volante y dirigirme de vuelta a casa, sabiendo que ya nada sería igual. Cuando llegué a casa, el coche de Javier no estaba en el garaje, y el silencio en el interior de la casa me golpeó con una frialdad que casi me hizo retroceder. Cerré la puerta detrás de mí, dejando caer las llaves en la mesa del recibidor sin importarme el ruido que hicieron al golpear el cristal. Me quedé ahí, de pie, mirando el pasillo que conducía a la sala y luego a nuestra habitación, intentando decidir qué hacer, cómo enfrentar lo que acababa de descubrir. Subí las escaleras lentamente, mis pasos resonando en las paredes vacías mientras mi mente repasaba cada palabra que Clara me había dicho, cada imagen que había creado en mi mente, cada fragmento de duda que se había convertido en certeza en el trayecto de vuelta a casa. Cuando llegué a nuestro dormitorio, me detuve en la puerta, mirando la cama perfectamente hecha, las almohadas en su lugar, el edredón estirado con precisión. Me acerqué al armario, abriéndolo de golpe, y comencé a revisar sus cosas, las camisas cuidadosamente colgadas, los trajes que él usaba para las reuniones, los zapatos alineados en el fondo. Me arrodillé, abriendo las pequeñas cajas de cuero donde guardaba sus relojes, sus corbatas perfectamente enrolladas, los gemelos que había usado en nuestra boda, y luego me detuve cuando mis dedos tocaron algo suave, algo que no encajaba con el resto de sus pertenencias. Lo saqué lentamente, sintiendo como el calor subía por mi cuello al ver el pequeño pañuelo de seda roja, uno que yo no había visto antes, uno que no era mío. Me quedé mirándolo por un segundo, sintiendo como mi respiración se volvía más rápida, más superficial, antes de dejarlo caer de nuevo en la caja y cerrar el armario de golpe, como si pudiera encerrar mi rabia junto con sus cosas. Me dejé caer en el borde de la cama, apoyando los codos en las rodillas y enterrando la cara en mis manos, tratando de calmarme, de no dejar que la ira me consumiera por completo, pero cada segundo que pasaba, cada pequeño detalle que recordaba, cada mentira que Javier me había dicho se amontonaba en mi mente, formando una montaña de resentimiento que me aplastaba con su peso. El sonido de la puerta principal abriéndose me hizo levantar la cabeza de golpe, mi corazón acelerándose de nuevo mientras escuchaba los pasos de Javier entrando en la casa, el ruido de sus llaves chocando contra la mesa del recibidor, el susurro de su ropa al colgar su chaqueta en el perchero. Me puse de pie, sintiendo como mis músculos se tensaban, como mis manos se cerraban en puños a los lados de mi cuerpo, y salí del dormitorio, bajando las escaleras rápidamente, encontrándolo en la cocina, sirviéndose un vaso de agua como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destrozado mi confianza, como si no hubiera traicionado todo lo que habíamos construido juntos. Se giró al escuchar mis pasos, su mirada encontrando la mía por un segundo antes de que bajara los ojos rápidamente, como si supiera que no podría sostener mi mirada por mucho tiempo sin que su culpabilidad se hiciera evidente. «Hola, ¿todo bien?», preguntó, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos, sus dedos temblando ligeramente alrededor del vaso que sostenía. Me detuve en la puerta de la cocina, cruzando los brazos sobre el pecho para evitar que notara el temblor en mis manos, y lo miré fijamente, sin pestañear, sin apartar la vista, obligándolo a enfrentarse a mi ira, a mi dolor. «¿Dónde has estado?», pregunté, manteniendo mi voz lo más firme posible, sin permitir que el miedo o la desesperación se filtraran en mis palabras. Lo vi tragar saliva, sus ojos moviéndose rápidamente de un lado a otro, como si buscara una salida, como si intentara encontrar una excusa, una mentira que pudiera salvarlo, pero después de un segundo, dejó el vaso sobre la encimera y se pasó una mano por el cabello, suspirando profundamente antes de responder. «En la oficina», dijo finalmente, su voz sonando más baja, más tensa de lo habitual. Tenía unos correos que responder, unos documentos que revisar antes de la reunión de mañana. Me reí, una risa amarga que resonó en la cocina como un eco cruel, y vi cómo se tensaba de inmediato, sus ojos clavándose en los míos con una mezcla de sorpresa y miedo que me dio una pequeña satisfacción, una chispa de poder en medio de mi desesperación. «¿En la oficina?», repetí, dando un paso hacia él,
viendo cómo retrocedía ligeramente, sus manos buscando apoyo en el borde de la encimera. ¿Seguro? Porque me parece que alguien me dijo que te vio en otro lugar, con otra persona. El color desapareció de su rostro, sus labios abriéndose ligeramente como si hubiera recibido un golpe, y por un segundo, el silencio que se formó entre nosotros fue tan denso que podía escuchar el sonido de mi propia respiración, el latido furioso de mi corazón en mis oídos. Laura, comenzó, pero lo interrumpí, levantando una mano para callarlo, para evitar que las mentiras siguieran fluyendo de su boca. No, no quiero escucharlo, Javier, dije, mi voz firme, decidida, sin temblar a pesar de la tormenta que se desataba dentro de mí. No quiero escuchar tus excusas, no quiero que me mientas otra vez. Solo quiero que me digas la verdad, aunque sea una vez en tu vida. El silencio que siguió fue como una bofetada, un corte profundo que dejó al descubierto todas las heridas que habíamos ignorado durante tanto tiempo, y supe, en ese momento, que nada volvería a ser igual entre nosotros, que habíamos cruzado una línea de la que no habría retorno. Javier se quedó en silencio, sus ojos clavados en los míos, sus manos todavía apoyadas en el borde de la encimera como si necesitara ese soporte para no desplomarse. Por un segundo, pensé que iba a negarlo, que me soltaría otra mentira, otra excusa patética para intentar salvar lo que quedaba de nuestra relación, pero en lugar de eso, dejó escapar un largo suspiro, sus hombros cayendo ligeramente mientras bajaba la mirada, incapaz de sostener mi escrutinio. Está bien, murmuró finalmente, su voz apenas un susurro que parecía arrancarle cada fragmento de orgullo que le quedaba. No voy a negarlo. Tienes razón. Sentí como mi corazón se detenía por un segundo, como el aire en mis pulmones se volvía pesado y difícil de inhalar, pero no dejé que mi expresión cambiara, no dejé que viera el dolor que me consumía por dentro, que notara cómo sus palabras me estaban destrozando lentamente. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, manteniendo mi voz firme, sin permitir que el temblor en mis manos se filtrara en mis palabras, obligándolo a enfrentarme, a darme las respuestas que merecía. Javier levantó la cabeza lentamente, sus ojos oscuros encontrándose con los míos por un segundo antes de que volviera a apartarlos, sus labios fruncidos en una línea tensa, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran demasiado pesadas para salir de su boca. 6 meses, confesó, su voz sonando más débil de lo que esperaba, casi como si se avergonzara de sus propias acciones, como si finalmente se hubiera dado cuenta del daño que había causado. Pero no significa nada. Me reí, una risa amarga y seca que resonó en la cocina como una bofetada, viendo cómo él se tensaba de inmediato, sus ojos volviendo a encontrar los míos con una mezcla de sorpresa y culpa que me dio una pequeña satisfacción, una chispa de poder en medio de mi desesperación. ¿No significa nada? Repetí, dando un paso hacia él, notando cómo retrocedía ligeramente, sus dedos apretándose alrededor del borde de la encimera. ¿Me engañas durante 6 meses y tienes el descaro de decirme que no significa nada? Laura, por favor, comenzó, levantando una mano en un gesto suplicante, pero lo interrumpí antes de que pudiera continuar, incapaz de soportar un segundo más de sus mentiras, de sus intentos patéticos de justificarse. No me llames así, le espeté, mi voz temblando ligeramente a pesar de mis esfuerzos por mantenerme firme. No me hables como si aún me respetaras, como si aún te importara algo de lo que hemos construido juntos. Lo vi tragar saliva, sus ojos llenándose de lágrimas que se negó a dejar caer, sus labios temblando ligeramente mientras trataba de encontrar las palabras correctas, pero ya no me importaba. Ya no quería escuchar sus excusas, no quería que intentara salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio, no quería que fingiera que aún había algo que valiera la pena rescatar. Mírame a los ojos y dime que no la amas, le desafié, dando otro paso hacia él, acercándome lo suficiente como para ver cada pequeño detalle de su rostro, cada línea de preocupación que se había formado en su frente, cada rastro de culpa que intentaba ocultar detrás de sus pestañas. Dime que no la amas, y te juro que te daré una segunda oportunidad. El silencio que siguió fue como una sentencia,
un veredicto inapelable que cayó sobre mí con todo su peso, y supe, en ese momento, que había perdido, que todo lo que había creído, todo en lo que había confiado, se había desmoronado para siempre. No puedo, murmuró finalmente, su voz apenas un susurro que se perdió en el aire pesado de la cocina, sus ojos llenándose de lágrimas que se negó a dejar caer, su cuerpo temblando ligeramente mientras se apoyaba aún más en la encimera, como si las palabras que acababa de pronunciar lo hubieran dejado sin fuerzas. No puedo mentirte, Laura. Me quedé en silencio, sintiendo como el mundo a mi alrededor se desmoronaba, como cada pequeño fragmento de mi vida se rompía en 1000 pedazos que nunca podría volver a juntar, pero no dejé que él lo viera. No le di la satisfacción de ver cómo me destruía, de notar cómo sus palabras me arrancaban el alma. Me giré lentamente, saliendo de la cocina sin mirarlo de nuevo, subiendo las escaleras con pasos firmes, cada movimiento resonando en las paredes vacías de nuestra casa, cada paso acercándome un poco más a la libertad, a la paz que sabía que solo encontraría al dejarlo atrás. Cerré la puerta del dormitorio detrás de mí, apoyando la espalda contra la madera fría y dejando que las lágrimas finalmente escaparan, dejando que el dolor me atravesara por completo, sin contenerme, sin fingir que todo estaba bien. Y mientras el sonido de mis propios sollozos llenaba el pequeño espacio a mi alrededor, supe que era el final, que no había vuelta atrás, que nuestro matrimonio había terminado en el momento en que él había decidido traicionarme, en el momento en que había preferido las mentiras a la verdad, el deseo a la lealtad, y su propio placer a nuestra felicidad.